Muy buenos días, mi nombre es Israel Morelo Ávila, estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación, y a continuación haré la exposición de la temática Trastornos negativistas desafiantes. Bienvenidos. El trastorno negativista desafiante TND es uno de los trastornos externalizantes más prevalentes, con una tasa global del 2.16%. El trastorno negativista desafiante, junto con el déficit de atención o hiperactividad y el trastorno de conducta, es una de las causas principales de derivación a los servicios especializados de neuropediatría y neuropsiquiatría infantil. Aunque el trastorno tiene una relevancia clínica considerable, existe cierta incertidumbre con relación a los aspectos claves de su conceptualización y prevalencia tanto en la niñez como en la adolescencia. Muchas veces nos preocupamos y decimos que su hijo a menudo se enoja o hace muchas pataletas, discute con los adultos, molesta sin ninguna razón a otras personas, acusa a otros de sus errores o malos comportamientos, desafía a los adultos o no cumple con las órdenes que ellos le dan. Es susceptible o fácilmente molestado por otros. Es colérico o resentido y es rencoroso y vengativo. Estamos hablando de que su hijo probablemente tenga un trastorno negativista desafiante. El trastorno negativista desafiante es un trastorno de comportamiento normalmente diagnosticado en la niñez que se caracteriza por comportamientos no cooperativos, desafiantes, negativos, irritables y de enfado hacia los padres, compañeros, profesores y otras personas en posición de autoridad. Continuamente encontramos niños o niñas que tienden a la desobediencia, a los desafíos, a las rabietas. Los malos comportamientos pueden deberse a un trastorno de la conducta que debe ser controlado para evitar verdaderos fracasos. Los niños con trastornos negativistas desafiantes son pertinaces, difíciles, desobedientes e irritables, sin ser físicamente agresivos o sin violar realmente los derechos de los demás. A veces se considera que el trastorno negativista desafiante es una forma más leve de trastorno disocial. Sin embargo, los dos trastornos tienen características distintas. Los niños con trastorno disocial parecen carecer de conciencia y, a diferencia de aquellos con trastorno negativista desafiante, violan repentinamente los derechos de los demás, a veces sin ningún signo de irritación. Muchos niños en edad preescolar y jóvenes en la fase temprana de la adolescencia muestran de forma ocasional una conducta desafiante, pero se diagnostica el trastorno negativista desafiante solo si esta conducta persiste durante un periodo de 6 meses o más, y si es lo bastante grave como para afectar el desarrollo social o académico. Se desconoce la causa del trastorno negativista desafiante. Probablemente es más común entre los niños de familias en las que los adultos tienen fuertes discusiones. Este trastorno indica problemas subyacentes que pueden requerir más investigaciones y tratamiento. El trastorno negativista desafiante, también denominado trastorno oposicionalista desafiante, TOD, o trastorno de las ansias de libertad, es una categoría nosológica incluida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Desde ese descrito como un patrón continuo de comportamiento desobediente, hostil y desafiante hacia las figuras de autoridad,
el cual va más allá de la conducta infantil normal. Para cumplir los criterios del trastorno deben tomarse en cuenta ciertos factores. Primero, el desafío debe ser lo suficientemente severo como para inferir con su habilidad para funcionar en la escuela, hogar o la comunidad. Segundo, el desafío no ha de prevenir de algún otro trastorno, tal como la depresión, ansiedad u otro trastorno de conducta de mayor severidad. De tal manera, entonces, no sería un trastorno en sí, sino parte de otro trastorno. Y tercero, las conductas o problemas de los niños o las niñas han estado sucediendo por lo menos durante 6 meses. Dentro de las teorías explicativas del trastorno negativista desafiante se desconocen las causas, pero se aventuran 2 teorías primarias que podrían explicar su desarrollo. La teoría del desarrollo, que sugiere que los problemas comienzan cuando los niños tienen entre 1 y 2 años y medio de edad. Los niños y adolescentes que desarrollan este trastorno pueden haber tenido dificultades para aprender a separarse de su figura de apego primaria y desarrollar habilidades autónomas. Las malas actitudes características de este trastorno se consideran una continuación de las cuestiones normales durante el desarrollo que no fueron resueltas adecuadamente en los primeros años de vida. Y la teoría del aprendizaje sugiere, sin embargo, que las características negativas de este trastorno son actitudes aprendidas que reflejan los efectos de las técnicas de refuerzo negativo empleadas por los padres y personas en posición de autoridad. Se considera que el empleo de refuerzos negativos por parte de los padres incrementa la frecuencia e intensidad de los comportamientos opositores en el niño, que de este modo logra la atención, el tiempo y la preocupación y la interacción deseados con los padres o personas en posición de autoridad. Se revisan los estudios realizados sobre la prevalencia del trastorno negativista desafiante y se analizan los aspectos relacionados con las diferencias según el sexo y en función del evaluador, debido a que en la actualidad los datos disponibles con relación a estos factores son escasos e inconsistentes. Los tipos de trastornos negativistas desafiantes pueden variar de acuerdo al tipo de gravedad. Por ejemplo, está el tipo leve, en el cual los síntomas que se presentan en un solo entorno, por ejemplo, solo en el hogar, en la escuela, en el trabajo o con los padres. El tipo moderno, que algunos síntomas se dan al menos en 2 entornos. Y el tipo grave, cuando algunos síntomas se presentan en 3 o más entornos. Dentro de las características del trastorno negativista desafiante, nos dan a entender que a veces es difícil reconocer la diferencia entre un niño con carácter fuerte o emocional y un niño con trastorno negativista desafiante. Es normal observar una conducta negativista en ciertas etapas del desarrollo del niño. Por otro lado, los signos del trastorno negativista desafiante por lo general comienzan durante los años preescolares. A veces el trastorno negativista desafiante puede manifestarse más tarde, pero casi siempre antes de los primeros años de la adolescencia. Estos comportamientos causan un deterioro importante en la vida familiar, en las actividades sociales y en la vida escolar y laboral del sujeto. El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, enumera los criterios para diagnosticar el trastorno negativista desafiante. Dentro de los criterios comprenden síntomas emocionales
y del comportamiento que duran más o menos 6 meses como mínimo. Uno de los síntomas son los siguientes: estado de ánimo irritable y airado, pierde los estribos a menudo y con facilidad, se irrita o enoja con otras personas con frecuencia, se enoja o resiente con frecuencia. Está la conducta argumentativa y desafiante, que a menudo discute con los adultos o con las personas con autoridad. A menudo desobedece de forma activa o se niega a cumplir con los pedidos o con las reglas de los adultos. Se molesta o altera a las personas de manera intencional con frecuencia. Culpa a otras personas por sus errores o malos comportamientos. Y por último está el resentimiento, que suele ser rencoroso o vengativo. Ha demostrado un comportamiento rencoroso o vengativo 2 veces en los últimos 6 meses como mínimo. En conclusión, se puede decir que los índices de prevalencia del trastorno negativista desafiante presentan una gran variabilidad dependiendo de la metodología utilizada y del evaluador. Por ejemplo, padres frente a maestros. La mayoría de los estudios sugieren que este trastorno es más común en niños que en niñas, aunque algunos autores señalan que esto puede deberse a ciertos sesgos metodológicos. Se propone validar una escala del trastorno negativista desafiante que tenga en cuenta el nivel de desarrollo del sujeto, como la edad, el sexo o el ambiente en el cual se desenvuelve. Estas son las referencias bibliográficas. Y así finaliza mi exposición sobre el trastorno negativista desafiante. Espero les haya gustado mucho. Muchas gracias.